Bien, hoy día vamos a pasar ejercicios de cilindro-pistón, pero con resorte. Acá, hasta el momento, habíamos visto el cilindro-pistón con topes, y en el cilindro-pistón con topes, ustedes veían que habían tres estados, ¿verdad? El estado inicial, que está el pistón, ¿cierto? Y después si ocurría un enfriamiento, el pistón iba a comprimirse, entonces iba a bajar de volumen, mientras que si hubiese un calentamiento, iba a haber una expansión del pistón o del sistema hasta que el pistón tocara justo los topes. Cuando llega justo a los topes, el estado intermedio o estado 2, y luego de ello ocurre un proceso isocórico, en el cual el gas empieza a aumentar la presión, pero sigue manteniendo el mismo volumen porque están los topes presentes. El otro caso que vamos a ver es cuando nosotros tenemos un resorte, como este. ¿Ya? Bueno, acá faltó, ¿cómo hacerlo al tiro? Ahí va. ¿Ya? Entonces, y acá igual. ¿Qué ocurre? Aquí nosotros se supone que tenemos el agua o el sistema en general, y acá inicialmente tenemos solamente dos estados. El estado inicial, que es, tenemos la presión del pistón, y tenemos en el estado segundo, tenemos la presión del pistón y del resorte. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a... acá tenemos solamente la presión del pistón, pero también la presión atmosférica. ¿Okay? La presión inicial va a ser la presión de esta atmósfera más la presión del pistón. Es decir, se calcula exactamente igual a para el caso anterior, en el cual tenemos los cilindros con tope. Entonces tenemos esta ecuación. Y en el caso 2, adicional a todo esto, agregamos la presión del resorte. Por lo tanto, nos va a quedar la presión 1, ¿cierto? Que es la presión atmosférica más la presión del pistón, y le agregamos la presión del resorte, donde la presión del resorte es la fuerza del resorte dividido por el área. Y esa fuerza del resorte viene dada por una constante del resorte, multiplicado por el desplazamiento que ocurre debido a la compresión de ese resorte. ¿Vamos bien? Perfecto. Cualquier duda, por favor, me la hace. Vamos a verlo a través de un ejercicio. Nosotros tenemos una masa de agua, 0,01 kilogramos, con un 90% de calidad. Lo que estamos diciendo allí, entonces, es que tenemos un 0,9 x1, y se encuentra dentro de un cilindro como el mostrado en la figura. Si ustedes se fijan, acá se aprecia solamente una fase, un compartimiento. Inicialmente yo podría, igual que en el caso del cilindro con topes, tener más de un compartimiento. Se hace exactamente de la misma manera como lo vimos ayer. La única diferencia es el cálculo de la presión 2, que en este caso sería la presión 1 más la presión del resorte. El resorte toca exactamente los bordes del pistón, claro, para despreciar, ¿cierto?, cualquier otro efecto, y se agrega calor hasta que el resorte se comprime 15,7. Lo que pasa es que esto, como va a expandirse, hace que este resorte se comprima. Podría haberse expandido el resorte en el caso de que ocurriera, por ejemplo, un enfriamiento. Y te piden calcular la temperatura final. En este caso, como nosotros estamos con un resorte, tenemos solamente dos estados, por lo tanto me están pidiendo Profe, cuál es. Sí, sí. ¿Sí? el 15,7 sería el delta X, ¿o no? El que se El comprime, delta ¿o no? X. El delta Ah, ya, X. ok. ¿Ya? Entonces, calcula la temperatura final. Entonces me dan una presión atmosférica de 100 kilopascal, pongo ahí el diámetro del estanque, este diámetro me va a permitir calcular el área, que es el pi por d cuadrado cuarto, me dan el valor de la constante K, la constante del resorte, y el pistón tiene una masa de 160 kilogramos. ¿Ya? Entonces ahí yo copié el ejercicio para que sea más sencillo, ¿ok? Vamos a... Y acá tenemos entonces inicialmente XA1 vale 0,9, tenemos una masa de agua, tenemos la presión atmosférica, que si no la dan, nosotros asumimos 100 kilopascal, y tenemos todo esto. ¿Ya? En el caso del estado 2, nosotros sabemos que la altura 2 va a ser esta altura más lo que se desplazó el resorte. ¿Okay? Por lo tanto va a ser más delta X. ¿Okay?
Acá asumimos la altura del pistón, como siempre, bueno, aquí en el dibujo no se nota mucho así, pero la asumimos despreciable frente a la del cilindro. ¿Se entiende hasta ahí o alguien tiene alguna duda? ¿Vamos bien? Perfecto. Por mi parte, todo bien. Perfecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la presión. Siempre que ustedes utilicen, o sea, realicen cálculos, por favor, háganlo con las conversiones de unidades. ¿Ya? En este caso son 100 kilopascal, por lo tanto serían 100.000 pascales. La masa del pistón era 160 kilogramos. El G, la aceleración de gravedad, y el área que es pi de cuadrado cuarto metro cuadrado. Después hago la conversión correspondiente y me queda que la presión 1 es 0,15 megapascal. ¿Ya? Como acá nosotros tenemos una calidad que nos están dando, yo sé que a esa presión yo podría tener el valor del, fíjate, podría tener el volumen de líquido saturado y podría tener el volumen de vapor saturado. Y como tengo la calidad, voy a poder determinar cuánto vale el volumen específico. ¿Te fijas? Después también tengo cuánto es la masa de agua. Por lo tanto, entre el volumen específico y la masa de agua, yo puedo calcular el volumen total. Y después, como tengo el área y tendría el volumen total, yo podría determinar cuánto vale la altura inicial. ¿Vamos bien o no? ¿O alguien no entiende algo? Pablo, Porque el Boris. volumen total, profe, es el área por la altura, ¿no? El volumen total, claro. Y en este caso sería el volumen 1, sería área por la altura 1. Que el volumen Ya, total ok. va a ir cambiando. Tenemos dos estados. El volumen 2 o el volumen final es el volumen 1 más un delta V que le llamo yo, donde ese delta V va a ser el área por delta X, que eso es el desplazamiento del volumen. Boris, Pablo, ¿vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Bien, calculamos ahora la presión 2. La presión 2, yo tengo la presión 1 y tengo también me estaban dando para calcular la fuerza del resorte, ¿verdad? Y el área. Pongo todo eso y puedo calcular la presión 2, que en este caso me da 0,4 megapascal. Siempre trabajen, insisto, con las unidades para hacer la conversión correspondiente. Para esta prueba, yo les recomiendo que ustedes tengan al lado de ustedes las fórmulas bien escritas, Benjamín, para que no se equivoquen en cosas tan elementales para ustedes, porque, por ejemplo, el error de calcular el trabajo como la presión por delta H o por presión por delta U, en realidad también uno dice, pucha, hay un error conceptual, porque cuando yo les definí el trabajo de flujo, no les dije que es P por delta V, les dije es la integral de la presión por la variación del volumen. Entonces, cuando el sistema es isobárico, el proceso es isobárico, la presión es constante y por lo tanto sale fuera de la integral y de allí nace que te dé P por delta V. Ahora, el factor nervios en las pruebas, o el factor estrés, o el factor ansiedad, a veces te juega en contra en el desarrollo del ejercicio. A mí no me cabe duda que tú, en tu caso, tú sabías hacer ese ejercicio. ¿Ya? Bien, vamos a ir al estado 1. Vamos a ingresar entonces lo que les explicaba hace un ratito. Con la presión yo obtengo los valores de líquido y de vapor saturado. ¿Ya? Como conozco la calidad inicial, acá yo le pongo X1 nomás porque si tuviera más de un compartimiento, yo pondría XA1, XB1. Pero en este caso, como tengo una sola fase, ¿cierto? En un solo compartimiento, pongo X1 porque X la calidad en el estado 1. ¿Ya? Y con ello calculo el volumen específico. Como el problema me decía que era 0,01 kilogramos, si ustedes se fijan, los ejercicios cuando yo me doy cuenta de los datos que hay, se tornan súper fáciles, son súper sencillos. Entonces, en este caso sería la masa por esto, se van los kilogramos y me quedan los metros cúbicos. Entonces, ahí se calcula el volumen total. El volumen es área por altura 1, el volumen 1 por supuesto, y por lo tanto, como conozco el área, me va a permitir calcular la altura 1. ¿Ya? La altura 2, como yo tengo el delta X, y ya tengo calculada la altura 1, la altura 2 va a ser esa altura más el delta X, que me va a dar 0,49 metros. ¿Ya? Como tengo la altura y el área sigue siendo la misma, entonces el volumen 2 es el área por la altura.
y me quedan metros cúbicos. ¿Ya? Después, como yo tengo este volumen total y la masa yo sé que es constante, siempre va a ser constante porque no se genera ni se pierde, sino que solamente se va transformando a otras fases. ¿Ya? Entonces yo puedo calcular el volumen específico. Y súper bien, porque yo tengo ya la presión 2 que la calculé delante, con la presión 1 más la presión del resorte. Entonces tengo dos datos, que siempre es lo que yo busco, tener dos datos. Teniendo dos propiedades conocidas, yo puedo ingresar a la tabla. ¿Ya? En este caso tendría la presión y el volumen. De allí, bueno, yo sé que para ustedes tres sí saben la importancia del arrastre de conocimiento de todos los contenidos que hemos visto en las pruebas anteriores. Yo sé que para los tres sí lo es, ¿ya? Entonces, acá tengo la presión y el volumen, me voy a la tabla C2, veo en qué fase me encuentro y me doy cuenta que estoy en la fase de vapor sobrecalentado, ¿ya? Entonces, ahí voy, y bueno, y en este caso había que realizar una extrapolación. Si ustedes se fijan, perdón lo reiterativa, tienen que hacer conversiones de unidades, tienen que ingresar a las tablas de vapor, tienen que hacer extrapolaciones, o tienen que ser intrapolaciones, o tienen que ser interpolaciones. ¿Ya? Acá yo también les podía preguntar cuánto vale, por ejemplo, cuál es el diagrama PV. ¿Ya? Entonces, ustedes me podrían hacer el diagrama PV indicando que en el estado 1, por ejemplo, ¿cómo me quedaría acá? A ver, veamos. Para mantener, ya, mantener. ¿Ya? Entonces, acá, en este caso, debo realizar este, y el resultado es 1060 vamos a poner los lentes, 1063,8. Entonces, acá yo, por ejemplo, podría haber dicho, ok, el estado 1 estaba a una presión, no me acuerdo, de 15 parece, ¿no? A ver. De 0,15 megapascal y tenía una calidad de 0,9. Entonces, si yo te pido el gráfico, ustedes ponen 0,15, presión en megapascal, y aquí yo estoy en mi estado 1. ¿Ya? Y en el estado 2 dice 0,4 megapascal, 0,4 está más arriba, ¿ya? Como VUD2, entonces estamos en la zona de vapor sobrecalentado, y tengo una isoterma, que está sobre la isoterma crítica, ¿ya? A 0,15 hay que buscar cuánto vale la temperatura de saturación. Por ejemplo, si yo les pidiera este gráfico, a 0,15, dame un segundo, es 111,4. Y acá ponen el valor del volumen 1 que sacaron, ¿cierto? Y en este caso estaría el volumen 2, que es 1,54, y la temperatura y la presión. Este sería el estado 2. Si ustedes se fijan, aquí el proceso es difícil ver cómo va a ser el proceso. ¿Por qué? Porque no es isocórico, no es isobárico y no es isotérmico. Entonces, difícilmente yo podría dibujar cómo va a funcionar el proceso. Sí puedo poner dónde están los estados, pero yo no puedo decir, esto va a ir, por ejemplo, a lo mejor esto va a ir isocóricamente y llegar allá. Puede ser. ¿Ya? O podría yo irme, por ejemplo, también por la isoterma, y de la isoterma después hago un proceso isocórico. Entonces, hay muchos pasos, muchas trayectorias que podría realizarse. ¿Ok? Por lo tanto, si yo les pidiera el trabajo acá, va a depender del proceso que ustedes consideren. Si yo considero esto, voy a tener que hacer un proceso isotérmico del 1 hasta el 1', y después del 1' al 2 calcular el otro trabajo que vale 0. O bien, hacer este que es 0, y después de aquí para allá. ¿Ya? Les va a dar distintos resultados, porque yo sé que el trabajo y el calor dependen de la trayectoria. ¿Ya? Entonces, difícilmente les podría pedir el trabajo acá, a menos que les dijera, suponga que la forma en que lo hace es a través de un proceso isocórico y luego es un proceso isobárico. ¿Ya? ¿Se entiende? Bien. Por ejemplo, acá estaría espectacular preguntarle, entonces, por ejemplo, les diría ya, el trabajo 1,2 es igual a P por delta V.
Letra A, la P por delta V. Letra B, deberé graficar presión versus el volumen. Letra C, el trabajo vale 0. Letra D, ninguna alternativa es correcta. Esa sería, para este caso. A diferencia del ejercicio que vimos ayer, que es con topes, en el cual yo sé que tengo involucrado procesos isobáricos y después un proceso isocórico. Por lo tanto, el trabajo se traduce en P por delta V. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, si uno va pensando, que no son pensamientos tan, sino que es una cosa como muy simple, es como elemental. ¿Dudas? ¿Todo bien? Sí, todo bien, profe. Perfecto. Veamos otro ejercicio. Ya, bueno, acá te dan una serie de datos. Vamos a ver, acá. Dice, un pistón sin fricción en equilibrio tiene una masa de 75 kilogramos, cuya área es tanto. Ahí está el área. Se encuentra instalado sobre un cilindro. Vamos a poner acá. Siempre se me olvidan a mí estas rayas. ¿Ya? Se encuentra instalado sobre un cilindro encerrando dos secciones. La sección A, ¿te fijas? Ahora es diferente a la anterior. Aquí hay. La sección A, me perdí, la sección A contiene 20 centímetros de altura de agua, HA1, con una calidad del 30%, XA1, compartimiento A inicialmente, mientras que la sección B contiene 70 centímetros de altura de agua con calidad del 0,6. Yo te podría haber dicho al revés. La sección A contiene 20 centímetros de altura con una calidad del 60 y la otra que fuera del 30. En ese caso el A estaría arriba y el B estaría abajo. ¿Ya? La presión atmosférica es 1,5. Sobre el pistón se instala un resorte. ¿Vamos bien? Seguimos. Para el estado inicial, masa total de agua, esto es lo que se está pidiendo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la masa total de agua en sección A, para el estado inicial, es la masa de agua en el estado 1. La masa en sección B inicial, masa en B en estado 1. Masa total de líquido en sección A, masa total de gas, etc. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Nosotros tenemos, yo hice un paso a paso. La presión 1 va a ser la presión atmosférica más la masa del pistón por G dividido por área, porque tenemos de todo. Ahí están los datos. ¿Ya? Después con esa presión voy a la tabla C2, porque tengo la presión, y busco los valores de saturación del volumen. Saco VF y VG. Perfecto, ni un problema. Recordar que estos valores de VF y de VG, la presión que tenemos del total del sistema inicialmente es la misma presión que yo tengo en cada compartimiento. Por lo tanto, los volúmenes de líquido y de vapor saturado en cada compartimiento son los mismos. ¿Ya? Después, el volumen 1 va a ser área por altura 1, el total. Pero yo tengo las alturas iniciales también de cada compartimiento. Si yo tengo el área, ¿cierto? Y tengo las alturas iniciales, me va a permitir calcular el volumen A1 de acá total. Y lo mismo el volumen B1 total. ¿Lo ven o no? Pablo, Boris. Profe, ¿podría repetir de nuevo, por favor? Sí. El volumen es área por altura. Por lo tanto, el volumen, yo puedo expresarlo para el compartimiento A y el compartimiento B. O sea, de hecho yo puedo tomarlo como subconjuntos del volumen. Entonces yo digo ya, el volumen le voy a poner el nombre A y el apellido 1. Va a ser igual el área siempre es la misma. No es que haya un área del A1 y un área del B1. El área es la misma porque es el área del cilindro. Por altura A1. ¿Estás de acuerdo? Y tú conoces el área y conoces la altura, por lo tanto vas a poder calcular el volumen total. Por otro lado, tú conoces la calidad 1. Como yo conozco además la presión 1 acá es la misma que hay acá, entonces yo me permite calcular el VF1 y el VG1. Y como conozco la calidad, voy a poder calcular el volumen A1, que es igual al VF más XA1 por VG menos VF. Profe,
¿Mm? Entonces sacamos el volumen específico para poder sacar la masa de cada compartimento. igual, ¿o no? Justamente. Entonces tú Ah, ok. después puedes calcular cuánta masa de agua tienes en el A. MA va a ser el volumen A1 metro cúbico dividido por el volumen específico. Y hacer lo mismo con el B. Y teniendo el agua, la masa de agua en el A y en el B, lo sumas y tienes la masa inicial. Y si yo tengo la masa inicial, bueno, ahí vamos a seguir. Entonces calculamos, ¿entendiste, Boris, o no? Sí, sí, ahora sí, profe. Perfecto. Pregunten cualquier cosa ya. Aprovechemos que somos poquitos. Es casi clases particulares. Entonces, calculamos los volúmenes de ambos compartimientos, VA1 y VB1. Calculo las masas de ambos compartimientos, ¿cierto? El volumen total dividido por el volumen específico. Y como conozco ya MA1 y MB1, los sumo y me queda la masa total de agua en todo el sistema. Y recordar que esa masa es constante. Es la misma masa que hay en el estado 1 y es la misma masa que hay en el estado 2. ¿Ya? Ahora calculo los valores de masa de vapor saturado de cada compartimiento. Como yo tengo la calidad y tengo la masa A1, yo sé que la calidad es mg dividido por MA, por M total. Por lo tanto, XA1 es igual a mgA1 dividido por MA1. ¿Sí? Benja, ¿te perdiste? Sí, ahí sí, a ver, de vuelta a ese punto, ahí me perdí. Sí, 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 ahí me perdí. Ah, está calculando la masa de vapor de agua. Ya, sí, sí, ahora se me Claro, ya, a sí, ver. sí. Sí, igual lo voy a poner por si alguien se perdió. Entonces, tú en el fondo tienes dos compartimientos, pero es lo mismo que yo considero lo voy a considerar como un compartimiento independiente de este otro. Son dos compartimentos independientes. Entonces, yo de este conozco la calidad y conozco la masa. Y de este conozco la calidad y conozco la masa. Y yo sé que la calidad es mg dividido por la masa. Por lo tanto, de acá yo puedo decir que x, b, esa es una b, es la masa GB1 dividido por la masa de B1. Como esto lo tengo y esto lo tengo, determino esto. Y lo mismo acá. XA1 es igual a MGA1 dividido por MA1. Como esto los conozco, determino esto. ¿Bien? Sí, profe. Perfecto. Sigamos. Ya. Entonces calculamos las masas y al tener yo la masa de vapor, después hago la resta y obtengo la masa de líquido en cada compartimiento. ¿Cierto? Porque la masa es igual al MF más MG y eso yo lo puedo aplicar a cada uno de los compartimientos. Y como ya, por ejemplo, MA1 es igual al MFA1 más MGA1. Si yo tengo esto y conozco esto, determino la masa de líquido. Y hago lo mismo con el compartimiento B. Y después sumo el MFA1 más MFB1 y tengo la masa de líquido total del sistema. Entonces, si ustedes se fijan, yo ya tengo la masa de líquido y la masa de vapor total del sistema. ¿Cierto? Y tengo la masa total también, que es MF más MG. Por lo tanto, puedo determinar la calidad. Teniendo la calidad y teniendo la presión, me permite calcular la entropía, si me la pidieran, la energía interna, el volumen y todo lo que me pidan. ¿Ya? Bien. Después dice, si la energía interna final, o sea, fíjate, en el estado final yo conozco la presión, que la calculé hace un ratito como la presión 1 más la presión del resorte, pero me están dando otro dato, me están dando que la energía interna final es tanto. Ah, no, me enredé con el otro ejercicio. En este ejercicio no hemos calculado la presión 2. Acá me están dando la temperatura y la energía interna final. Como tengo temperatura y energía interna, me voy, bueno, tengo sobre la temperatura crítica, me voy a la tabla C3 y veo para qué valores ese valor, tengo volumen específico, saco la entalpía, la energía interna y todo lo que quiera.
¿ya? Y saco la presión también. Si yo saco todo eso, si saco el volumen específico, por ejemplo, entre el volumen específico y la masa puedo sacar el volumen total. Perdón, entre el volumen específico y la masa, bien digo, puedo sacar el volumen total. Entre ese volumen total y el área, puedo sacar la altura final. Entre la altura final y la altura inicial, puedo sacar el delta H. ¿Te fijas? Como tengo la constante del resorte, ¿me la dieron o no? ¿O me la pedían acá? Ah, ya. Entonces ya determiné cuánto se comprime el resorte, ¿cierto? El delta H. Después determina la constante K del resorte. Ya, esa no me la daban. Entonces, como yo ya tengo la presión 2, ¿cierto? Puedo determinar cuánto vale la fuerza del resorte. Como tengo la fuerza del resorte y tengo el delta X o delta H, puedo determinar cuánto vale la K del resorte. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Entendieron o no? Sí, o sea, yo encuentro que es más fácil pensarlo de la manera de los datos que nos den, tenemos que tratar de usar las fórmulas para buscar Tiempo. otros datos y esos datos nos hacen otra fórmula y así avanzar paso a Sí. paso. Sí. Acá lo importante es que tú tengas muy clara, yo creo, yo creo que acá lo importante es tener claro que el volumen es área por altura. Tener claro que la calidad es mg dividido por la masa. Saber que la masa es igual a mf más mg. Tener claro que la presión 1 va a ser igual a la presión atmosférica más la presión del pistón. Saber que la presión del pistón es igual a la masa del pistón por G dividido por el área, en general. Saber, por ejemplo, qué es lo que ocurre con los distintos ejercicios. Por La del ejemplo, volumen específico igual para la masa, encuentro esa que igual se usa. también saber entonces que el volumen específico es el volumen dividido por la masa, o el H específico es H partido por la masa, también yo te podría preguntar eso, o la entropía, etcétera, ¿ya? Saber también el uso del peso molecular, ¿ya? Acá también lo importante es que ustedes sepan que si tienen uno con topes, cuáles son los... Estoy haciendo una síntesis de todo lo que hemos visto. Entonces, saber que en el caso de topes, yo tengo 3 estados. ¿Ya? Que acá si hay un calentamiento, bueno, esto va cuando ocurre un calentamiento, cuando ocurre un enfriamiento baja. Entonces acá hubo un calentamiento y este proceso es isobárico y este proceso es isocórico. Eso también es importante saber, ¿ya? Saber, por ejemplo, que si yo tengo n compartimientos, voy a poner ahí, cualquiera sea el caso, con tope o con resorte, y yo tengo A, B, C y D, saber que la masa total de agua es la masa que hay en A, que es como lógico, ¿no? Más masa de C, más masa de D. Saber que la masa de agua es igual a la masa de todo el líquido más la masa de todo el vapor. Saber que la masa de líquido es igual a la masa de líquido, voy a ponerlo ahí, F sub I, donde I es igual a A, B, C, B. Saber que la masa de vapor es igual a la sumatoria de todos los MGI. ¿Te fijas? Saber, por ejemplo, que la altura... Profe, ¿Sí? en la fórmula anterior tengo una duda. A ver. En la masa total, o sea, la suma de la masa de vapor de vapor y de líquido, puede ser decirlo. Y arriba dice la masa es la suma de todas las masas. Eso no era, era igual. O sea, la masa de A es la misma que la masa de B, o me No, equivoco yo. no, te equivocas. Acá, qué bueno que me preguntaste eso. No, te equivocas. La masa que es constante es la masa en cada estado. En el 1, en el 2 y en el 3. Pero tú acá podrías tener, eso tiene un, entonces supongamos que yo podría tener esta cantidad de masa de agua en el compartimiento A y esta en el B, que es mucho mayor. Y en el C una pequeña, y en el D, no sé, pues, suponte que tengo una hasta ahí. ¿Ya? Entonces,
va a depender de la cantidad de agua que tengas en cada compartimiento, es la suma. Pero saber, por ejemplo, que si esta tiene una calidad 0, inicialmente, implica que tu MFA1 más MGA1, y esto es 0. Y si tú tienes una calidad 1 acá, tú tienes solamente que MF de 1 más MG de 1, eso se te va. ¿Ya? Y la suma de las aguas que hay en los 4, es como tener un tubo con agua, con distintas fases, y yo te pregunto, ¿cuánta masa de agua tienes? Tú sumas todas las masas. Y en algunos compartimientos tendrás, dependiendo de la calidad, más líquido que vapor, o más vapor que líquido, o puro vapor saturado. Entonces tú sumas todos los líquidos, sumas todas las pelotitas verdes y todas las pelotitas rojas. Estas son el total de las pelotitas verdes y este es el total de las pelotitas rojas. ¿Sí? Bien. También Sí, profe, ahora sí. perfecto. También saber que la fuerza del resorte es igual acá por delta X. Saber que en el caso de un resorte la presión 2 es igual a la presión 1 más la presión del resorte. Tienen que saber conversión de unidades, tienen que saber procedimientos de Inter. Que igual las calidades siempre se pone de menor a mayor en el cilindro. También saber, claro, saber que el orden es así. Ingresar a tablas muy bien. Saber, por ejemplo, que en el caso del cilindro pistón con topes, el trabajo va a ser primero un proceso isobárico, P por delta V, y el otro va a ser un proceso isocórico, o sea, el trabajo vale 0. Saber que el calor también lo puedes calcular, calor menos trabajo es igual a delta U, que es la primera ley. Que en el caso del cilindro pistón con resorte no vas a poder calcular el trabajo porque va a depender de la trayectoria. Por eso, porque el trabajo y el calor, tener muy claro que tanto el trabajo como el calor son las únicas propiedades que no son de estado, porque ellas van a depender de la trayectoria. Las propiedades de estado son aquellas que dependen en un proceso, ¿cierto?, del estado, solamente de los estados, no de la trayectoria. ¿Ya? Por ejemplo, si yo de aquí, la Universidad Católica del Norte, desde donde estoy hoy día, el delta T va a ser T2 menos T1, pero no va a depender de donde yo me mueva, va a depender solamente del estado. Se nos cayó el Boris. Eso sería, no sé si tienen alguna consulta. ¿No? ¿Se entendió bien? Falta la fórmula del área del cilindro. Ya, Era pi por gracias. r cuadrado. Bueno, el área es pi por r al cuadrado, o bien pi por d cuadrado cuarto. Y el volumen, no sé si lo puse, es área por altura. Y recordar que el área del cilindro es igual al área del pistón, que es el área transversal. ¿Ya? Porque se desprecia el área del pistón, ¿no? Por eso es la misma. Porque se desprecia, ¿qué cosa? El área del pistón. No, pues, Para es la que la misma, altura... es la misma área. es la Mira, misma. Ya. acuérdate, mira, así. Acuérdate esto. ¿Cuánto vale el área? Va a ser el área de acá. Ahí tienes un radio. ¿Ya? Si tú tienes el pistón acá, el pistón tiene eso mismo, ¿te fijas? Entonces, tiene la misma área. Lo que yo desprecio es Es la altura. No. Además de la altura, pero yo desprecio este espacio, este delta chiquitísimo. Porque para que tú pongas la gomita dentro de, por ejemplo, de un tubo de ensayo, obviamente que la gomita tiene un diámetro infinitesimalmente menor que el radio del cilindro, ¿sí o no? Del tubo. Porque está la pared, ¿ah? Por eso. Pero es infinitesimal. Entonces, y también, por supuesto, otra cosa importante acá, como dices tú, es el T delta, despreciable. Bueno, despreciable la altura del pistón. Entonces, por ejemplo, ¿por qué es importante despreciar esto?
Vamos a ver al tiro. Para que no influya el H total, ¿o no? Para eso. Justamente, porque estrictamente hablando yo podría decir, pero el H final, si yo tengo esto, y después tengo esto, entonces yo digo esto es despreciable, porque si no, ¿por qué? Porque el H1 y esto va a ser el H2. Entonces, ¿cuánto se desplazó? Delta H, que es H2 menos H1. Creo que aquí les he dado una síntesis de lo que es cilindro-pistón. ¿Ya? No sé si, Pablo, tú comprendiste, ¿tienes alguna duda? ¿O Boris? Hasta el momento no, profe. Todo claro. ¿No? Perfecto. ¿Y Entiendo. tú, Boris? Con cilindro pistón no, pero con cilindro resorte ninguna propiedad se mantiene constante, ¿no? No, ninguna. O sea, Ya. la única pero tampoco no es una propiedad constante, pero lo que te sirve es que saber que en el resorte la presión 2 es igual a la presión 1, pero más la presión del resorte. Entonces, claro, tú ocupas este valor. Es lo único. Sí. Pero el volumen se te desplaza, la temperatura te cambia porque hay un calentamiento, te cambia todo el resto. Profe, ¿y si el resorte llega hasta su límite de resistencia? O sea, hasta que el máximo de compresión, ahí la constante sería el volumen, ¿o no? O sea, es que tú tienes, o sea, se supone que si tienes un resorte, igual va a tener un de compresión. O sea, claro, se va a lograr comprimir máximo hasta ahí. Es su límite. No sé si eso es lo que me estás preguntando. Sí. Claro, en ese caso, por ejemplo, yo te podría decir que inicialmente, mira, que acá hay un delta X inicial, un delta X1. ¿Ya? Entonces, yo te podría decir, bueno, ¿qué pasa si el resorte se comprime lo máximo que puede? ¿Cierto? Entonces, ahí tú tendrías que asumir que delta X1, bueno, considerando despreciable, porque esto siempre te va a quedar, voy a ponerlo acá, te va a quedar ahí, ¿verdad? Igual va a ocupar una altura. Pero si tú consideras despreciable esa altura, chiquitita, tú puedes decir que delta X1 igual a delta X2. No sé si me comprendiste. Sí, profe. Hola, Ronald. Así es que eso. Profe, yo tengo una consulta. Cuando el delta, cuando se comprime, me gustaría ver un ejercicio así para ver cómo cambia con respecto cuando o sea, cuando se calienta y cuando se enfría. No, De no, tope, es que me gustaría cuando, verlo. es que cuando se enfría, es lo mismo. Que no tengo un O ejercicio de sea, eso, pero cambia el delta H, ¿o no? El delta H sería claro, negativo. a ver, claro, el delta H sería negativo, exactamente. Por ejemplo, si yo tuviera acá, inicialmente, va a ocurrir esto. Entonces yo te podría hablar de cuánto se elonga, ¿cierto?, el resorte. Entonces, esa altura, como hubo un enfriamiento, por ejemplo, supongamos que esta tiene una temperatura, esta temperatura T2 va a ser menor que la temperatura T1. Entonces, cuando tú te vayas, dependiendo de los datos que te dé, vas a encontrar una presión, perdón, un volumen 2 menor que el volumen 1. ¿Te das cuenta? Entonces, hace exactamente lo mismo. Tú vas a decir, supongamos que ya conoces la masa, va a depender del ejercicio, por supuesto, Benja. Tú vas a decir la masa por el volumen 2, ¿cierto? Me va a dar el volumen 2 total. Supongamos que conoces el área, entonces tú dices, ya, el área, la altura 2 va a ser igual al volumen 2 dividido por el área. Y supongamos que conoces el H1, entonces yo te puedo preguntar ya cuánto se desplazó, te puede preguntar muchas cosas, o sea, cuánto aumentó la elongación, cuánto fue la elongación del resorte, o te podría preguntar cuánto se desplazó el pistón. Entonces tú tendrías que, hacia abajo, se desplazó, y tú ahí haces el delta H. O sea, el Oye, delta H sería negativo, pero la altura 1 y la altura 2 serían positivos, porque las distancias son positivas, claro, ¿o no? las distancias son Ok. positivas, claro. No, pues y el delta H tú lo dejas negativo, o sea, positivo. Tú dices nomás que bajó.
pero el delta H Ya, ok. tú restas porque las alturas son alturas. Entonces se desplazó el móvil, supongamos que esto era 1 metro y ahora son 0,4, entonces tú dices hay un desplazamiento de 0,6 metros, no va a ser de menos, bueno, es menos 0,6 porque bajó, pero basta cuando tú pongas que son de 60 centímetros. Pero igual estaría correcto. Ah, ya, ok, sí, sí, ya lo entendí. Sí, sí. Bien, buena pregunta. ¿Alguien más? ¿No? Profe, en cilindro con resorte siempre van a ser perfectos en ROS, ¿verdad? O sea, vamos a considerar despreciable la fuerza de roce, los fuerzas viscosos, sí. Ah, ya, profe, Sí, gracias. porque si no Profe, tendrías y que considerarlo para el trabajo. Boris, para la prueba, ¿se va a poder ocupar Excel? para la prueba corta, dices. No, para la prueba 2, O sea, la general. yo los dejo usar Excel, pero yo no te lo recomiendo para las pruebas cortas porque, por No, para la ejemplo, prueba grande. o sea, para la prueba grande yo no te lo recomiendo porque, mira, muchos estudiantes ocuparon el Excel para la prueba de trabajo y se complicaron. Mira, a ver, vamos a hacer un ejercicio de la prueba. ¿Alguno de ustedes tuvo malo el de trabajo o o algo que tuvieran malo? Ya. Mira, Benjamín, ¿puedes compartir el de trabajo que te salió a ti? Ya, voy. Voy a dejar de compartir. Es solamente para explicarle qué es lo que ocurre cuando uno usa Excel. Para el tipo, es que yo hice ejercicios que eran demasiado cortos. Ya, vamos a ver cuál es. Estuvo enunciado, Pero ¿ah? en la prueba general, ¿van a salir 2 ejercicios o solamente uno? No, pues te pueden salir varios, o sea, ahí tengo que pensar la prueba, no la he pensado. Pero, por ejemplo, ¿puedes dejar de compartir, por favor? Mira, es solamente para que te formes una idea del estilo. No he pensado esta prueba todavía, ¿ya? Pero obviamente que tengo que pensarla para el tiempo. Entonces, fíjate tú que en este ejercicio, yo digo 15 kilomoles a 15 megapascal, ¿cierto? Entonces yo busco la presión 1, tengo un estado 1, que es 15 megapascal, mira qué simple, y tengo una entalpía 1 de 3.448,6 kilojoule partido por kilogramo. Entonces yo voy a la tabla y veo a 15 megapascal, tómame el tiempo, a 15 megapascal, bueno, a 15 megapascal la entalpía Hg está entre 1066 y 930, por lo tanto sé que estoy en la zona de vapor sobrecalentado. ¿Ya? Entonces voy a ir a la tabla C3, y a la tabla C3, no sé si está 15, y busco si está en la entalpía de 3448. Y está en una temperatura T1 de 550 grados Celsius, y tengo un volumen 1, que lo saco inmediatamente de la tabla, que es 0,0, 2293 metros cúbicos partido por kilogramo, y saco también la energía interna, porque sé que irá a trabajo. Entonces, la energía interna es 3104,7 kilojoule partido por kilogramo. Y después dice, ocurre un proceso, entonces yo ya sé que esto va a ser una cosa así, y voy a hacer una isoterma de 550, y tengo el punto 1 acá, ¿ya? Entonces, después me dice, ocurre un proceso isobárico, voy a asumir acá, que esta es una presión de 15, ¿ya? Entonces, yo tengo el volumen, tengo todo y dice, ocurre un proceso isobárico, ¿dónde estoy? Hasta que aparece la primera gotita de líquido, o sea, acá. Este es el punto 2, ¿te das cuenta? Entonces yo digo, ya, P2 es 15 megapascal. ¿Cuánto vale el V2? El V2 es igual a VG2, y el U2 es igual a UG2, ¿te fijas? Entonces yo voy a la tabla, no tengo calculadora, acá tengo, y digo a 15 megapascal, estoy entre, tenía que sumar y dividir nomás. Entonces el VG es 0.00
5.836 más, perdón, entre 14 y 16, 0.01149 más 0.009307 dividido por 2, 0,0104. Entonces yo digo, ok, 0,0104. Y el UG serían 2.476.8 más 2.431.8 dividido por 2. Y eso me da 2.454,3. Entonces, si tú te fijas, esto te permite mucho más ver cómo desarrollo el ejercicio. Me piden el trabajo. Entonces yo digo, ya, ok, el trabajo. Entonces, el trabajo es igual, el trabajo 1,2 es P por delta V. ¿Cuánto vale? 15 megapascal por V2 menos V1. ¿Cuánto vale el V2? 0,0104 menos el V1, que vale 0,02293. ¿Te fijas? Y ahí tú pones metros cúbicos partido por kilogramo. Por. ¿En qué te pedían? En kilojoule. Entonces tú dices, Kilojoule. entonces tú dices 1 kilopascal por metros cúbicos es kilojoule. ¿Te fijas? Entonces tú dices ya, el kilo, y yo sé que 1000 kilos, 1 mega son 1000 kilos. Entonces se te va el kilo con el kilo, se te va el mega con el mega, se te va el pascal con el pascal, se te va el metro cúbico con el metro cúbico, y multiplico por la masa. 15 kilomol de agua, ¿ya? Pero antes todavía no lo voy a multiplicar por la masa. Entonces yo digo, esto es 15 por 0.0104 menos 0.02293, ¿cierto? Por 1000. Entonces me da menos 187,95 kilojoule partido por kilogramo. Ojo, el trabajo me lo pedían en kilojoule, ¿no? Entonces yo tenía que multiplicar por la masa, por el número de moles, que eran 15, multiplico por 15 y multiplico por 18, que es el peso molecular, y me queda menos 5746,5. Kilojoule me dijeron, ¿no? ¿Pedían en kilojoule? Ya. Y después yo digo el calor. El calor 1,2 va a ser U2. Profe, consulta, ¿sí? multiplico por el 1000. Sí. Pero, ya, U2 menos U1 más trabajo 1,2. Entonces veo el U2. El U2 vale 2454.3, a lo mejor me equivoqué en la calculadora, no sé ahora, menos 3104.7, más el trabajo 1,2, que sería menos 187.95. Por lo tanto, el calor 1,2 me da menos 838,5 o 4 kilojoule partido por kilogramo, y si lo multiplico por 18 y por 15, kilojoule, son kilojoule, claro, me da menos 226.354 kilojoule. Entonces, si tú te fijas, ¿cuánto rato estuvimos? Como 5 minutos. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo tenían ustedes? 15 minutos. Entonces, si tú esto lo haces por Excel, muchas veces uno se enreda. Se enreda más, porque tienes que hacer conversión de unidad. Entonces, por ejemplo, yo aquí te podría preguntar en la prueba de cilindro pistón. Voy a inventar nomás, ¿eh? Entonces, yo te podría decir ya. Hay un cilindro, ¿cierto? Te lo voy a dibujar ahí, o no te lo voy a dibujar, te voy a decir un cilindro pistón con topes. Inicialmente, por ejemplo, tiene, qué sé yo, una presión 1, o te puedo dar una temperatura T1 de 200 grados Celsius, y está distribuido, por ejemplo, en 3 compartimientos. Te puedo dar las calidades,
¿cierto? Y después te doy el área del cilindro y te puedo pedir, por ejemplo, calcular la altura A1. Entonces tú dices, ya, me dio la temperatura de 200, con esa temperatura voy a sacar el VF, voy a sacar el VG, tengo, no sé, pues ahí empiezas a trabajar, estoy inventando cualquier cosa. Entonces, ya, supongamos que te doy la masa o lo que sea, lo tengo que pensar el ejercicio, pero van a ser ejercicios que tú te vas a demorar entre 5 minutos, 7 minutos en realizar, si es que te sabes la materia. Si no te sabes la materia, te vas a demorar mucho más, porque vas a estar viendo la materia y viendo y tratando de hacer el ejercicio. Y además de eso, tú siempre vas a tener que hacer alguna conversión de unidades. Entonces, si yo tengo un problema de arrastre, que no sé convertir unidades, que principal son unidades básicas que uno tiene que saber, entonces te vas a demorar mucho más y vas a decir, profe, que la prueba estaba muy larga. Si tú te fijas, la prueba no era larga. O sea, si ustedes lo reconocen, van a decir, sí, profe, en realidad la prueba estaba súper sencilla y yo debería haber sacado un 7. Pero que no recomiendo que las pruebas largas las hagan a mano. Pueden hacerla en Excel. Eso es decisión de cada uno. Si tú te sientes más cómodo, lo haces con Excel. Pero creo que es mucho más sencillo hacerla a mano. ¿Ya? ¿Alguna otra Sí, consulta? profe. ¿Alguna consulta con el ejercicio? ¿No? Eso, chiquillos, voy a dejar de grabar